Imagina que estás sentado como pasajero en un jet privado, tal vez sosteniendo una bebida y mirando por la ventana, hacia el mar reluciente debajo de ti, cuando de repente, de la nada, se siente como si una mano gigante agarrara tu aeronave, la girara varias veces y luego la arrojara hacia el mar que tienes debajo. Esto realmente ha sucedido y lo que lo causó es de lo que vamos a hablar hoy. Quédate con nosotros. Esta historia ocurrió el 7 de enero de 2017. En realidad hubo dos aeronaves diferentes involucradas, pero la aeronave en la que vamos a enfocarnos la mayor parte del tiempo es un Bombardier Challenger CL-604. Es un hermoso y elegante jet ejecutivo con cola en T y dos motores montados en la parte trasera. La aeronave estaba configurada para transportar un máximo de 10 pasajeros, pero el día del accidente solo llevaba 6. A cargo del jet Bombardier estaba un capitán de 39 años con poco más de 5.300 horas de vuelo en total, la mayoría de las cuales había volado en este tipo de aeronave en particular. Él volaba junto con un primer oficial de 41 años que tenía alrededor de 1.500 horas de vuelo en total y aproximadamente 1.000 horas en este tipo de aeronave. La otra aeronave involucrada era un Airbus A380 de un año de antigüedad. Debido a la naturaleza de lo que está a punto de suceder, realmente no sabemos mucho sobre la tripulación o el número de pasajeros a bordo de esta aeronave, pero sí sabemos que, al momento del accidente, pesaba aproximadamente 523 toneladas. Y ese va a ser un dato importante en lo que está a punto de suceder. La tripulación del Bombardier comenzó su turno a las 5 de la mañana en Malé, en las Islas Maldivas, y debían volar hacia Al-Batin, en los Emiratos Árabes Unidos. Los pilotos comenzaron su preparación previa al vuelo revisando los planes de vuelo y los NOTAMs. Luego empezaron a revisar el clima y vieron que en su aeropuerto de salida hacía un tiempo absolutamente hermoso, y lo mismo ocurría en su aeropuerto de destino. Luego entraron y empezaron a revisar los mapas de tiempo significativo a lo largo de su ruta para ver si había alguna turbulencia en aire claro o algo similar pronosticado. Esto es algo estándar que siempre hacemos durante nuestra preparación previa al vuelo, porque necesitamos saber y prepararnos en caso de que haya áreas de turbulencia en aire claro, tormentas eléctricas o algo similar durante la ruta, para que podamos considerar la posibilidad de cambiar la ruta o la altitud, y también para que podamos informar a nuestra tripulación de cabina para que puedan planear sus servicios. Porque si hay áreas de turbulencia en aire claro, no quieren estar en medio de la cabina sirviendo café cuando eso ocurra. La turbulencia en aire claro, o CAT, es como su nombre lo indica, turbulencia que ocurre en aire despejado, es decir, fuera de las nubes, y como no hay vapor de agua ni gotas involucradas, significa que no podemos verla en nuestros radares meteorológicos. Tenemos que depender de los pronósticos para saber cuándo podría ocurrir. Normalmente está asociada con cosas como las corrientes en chorro, ese aire que se mueve rápidamente, y donde las corrientes en chorro se rozan con aire que se mueve más lento, se crean estos pequeños vórtices que sentiremos como turbulencia. También puede ocurrir en las capas límite entre diferentes masas de aire o sobre cadenas montañosas. En este caso, no había ningún pronóstico de turbulencia en aire claro a lo largo de la ruta, así que procedieron a informar a su sobrecargo y luego salieron hacia la aeronave para comenzar a recibir a los pasajeros y preparar el avión para la salida. Mientras esto sucedía, la tripulación del Airbus A380 estaba haciendo casi exactamente el mismo trabajo en su sala de tripulación en Dubái. Estaban planeando un vuelo entre Dubái y Sydney y parecía que iba a ir casi completamente lleno, lo que significaba que tendrían mucho peso. Y debido a que tenían tanto peso, se había planeado que tuvieran una altitud de crucero intermedia de nivel de vuelo 350, que son aproximadamente 35.000 pies. Luego iban a ir consumiendo combustible mientras se dirigían hacia Sydney, lo que les permitiría ascender a una mayor altitud. A las 06:52, que son las 11:52 hora local, la aeronave Bombardier despegó de la pista 36 en Mali y comenzó a ascender hacia su destino. El capitán era quien llevaba los mandos durante el vuelo y activó el piloto automático aproximadamente un minuto después del despegue, y el piloto automático permaneció activado hasta el momento del accidente. Aproximadamente 28 minutos después del despegue, la aeronave alcanzó su altitud de crucero de 34.000 pies y unos 9 minutos después entró en la FIR de Mumbai y estableció contacto con los controladores aéreos de Mumbai. Les autorizaron a continuar siguiendo la aerovía Lima 984 hasta un punto RNAV llamado Kital, de acuerdo con su plan de vuelo.
Casi al mismo tiempo, con solo 2 minutos de diferencia, el Airbus A380 despegó de Dubái y comenzó a ascender hasta su altitud de crucero, el nivel de vuelo 350 en la dirección opuesta. A las aeronaves generalmente se les asignan sus niveles de crucero basándose en algo llamado la regla semicircular. Esta regla establece que las aeronaves que viajan en una dirección predominantemente hacia el oeste recibirán niveles de vuelo pares, como nivel de vuelo 320, nivel de vuelo 340, 360 y así sucesivamente. Y las aeronaves que viajan en una ruta hacia el este recibirán los niveles impares, como nivel de vuelo 310, 330, 350 y así sucesivamente, a menos que existan otras reglas que apliquen en rutas aéreas específicas, por ejemplo. Otra regla que también vale la pena conocer en este caso es algo llamado mínimos de separación vertical reducida o RVSM. En el espacio aéreo RVSM, a las aeronaves se les permite acercarse entre sí hasta 1000 pies de separación vertical cuando se cruzan. El espacio aéreo RVSM generalmente comienza en el nivel de vuelo 280 y por encima, y para que una aeronave pueda volar en ese tipo de espacio aéreo, necesita tener ciertos sistemas instalados. Por ejemplo, necesita tener un piloto automático que pueda mantener una altitud, así como ciertos sistemas de alerta e indicación de altímetro y otros sistemas técnicos también. Pero como la mayoría de los aviones comerciales modernos están equipados para volar en espacio aéreo RVSM, para nosotros, los pilotos, es muy común ver otras aeronaves tan cerca unas de otras. Entonces 1000 pies son aproximadamente 300 metros. Y debido a que nuestros equipos de navegación son generalmente tan precisos ahora, también es muy común que crucemos el mismo punto RNAV con solo 1000 pies de diferencia vertical y casi exactamente en el mismo punto horizontal. Y eso también va a tener un impacto en lo que está a punto de suceder a continuación. Lo último que tengo que explicar para que esta historia tenga sentido es algo llamado turbulencia de estela. Así que un ala de avión generará sustentación basada en dos principios diferentes. El primero es la tercera ley de Newton, que básicamente dice que toda acción tiene una reacción igual y opuesta, y el segundo principio es algo llamado el teorema de Bernoulli. Ahora, el teorema de Bernoulli habla sobre la dinámica de fluidos y tiene que ver con la forma del ala. Debido a que la parte superior del ala está ligeramente curvada así, el aire que viene y pasa por el ala tiene que acelerarse al pasar por la parte superior y en realidad se desacelera un poco en la parte inferior. Ahora, el teorema de Bernoulli dice que cuando esto sucede, se crean diferencias de presión, así que debajo del ala habrá una ligera presión positiva, una presión alta. Y en la parte superior del ala, donde el aire se está acelerando, se formará una presión baja. Y esto creará una especie de succión en la parte superior que también influye en la sustentación que el ala puede generar. Pero, por supuesto, en la naturaleza, cada vez que hay una diferencia de presión, la naturaleza intentará igualar esa diferencia y esto sucede aquí también. Pero el aire no puede escapar de la alta presión en la parte inferior hacia la parte superior sobre el borde de ataque del ala simplemente por la forma en que el aire está fluyendo. Así que la única manera real en que el aire puede intentar igualar esta presión es en las puntas de las alas. Esto crea un movimiento del aire a lo largo de las alas que en las puntas se da la vuelta y genera estos vórtices que de hecho puedes ver cuando estás observando aviones que están aterrizando, por ejemplo cuando el aire está muy húmedo. Realmente puedes ver cómo aparecen estos vórtices en las puntas de las alas. Ahora, mientras más pesado es un avión, más sustentación necesitan generar las alas, y mientras más sustentación necesitan generar, mayor es la diferencia de presión y generalmente más grandes son estos vórtices en las puntas de las alas. Esto significa que estos vórtices en las puntas de las alas tienden a ser peores durante el despegue y el aterrizaje, cuando un avión necesita generar mucha sustentación con una velocidad de aire relativamente baja. Por esta razón, las aeronaves se dividen en diferentes categorías de turbulencia de estela, dependiendo de cuánta turbulencia de estela realmente están generando. Vas a estar en la categoría pesada, media o ligera, y en términos generales, mientras más pesado sea el avión, más fuerte será la turbulencia de estela. Estas categorías se utilizan para determinar la separación entre aeronaves durante el despegue y también durante el aterrizaje. Así que si una aeronave pesada despega, una aeronave ligera que viene detrás podría tener que esperar hasta 3 minutos antes de poder despegar, porque estos vórtices de estela estarán descendiendo detrás de la aeronave que está despegando, y luego se moverán hacia afuera y se alejarán con el viento, y también se disiparán, volviéndose menos severos.
Pero como dije, este tipo de separación por turbulencia de estela realmente solo ocurre durante el despegue y el aterrizaje, y eso es porque mientras estamos en ruta hay separaciones más restrictivas en vigor. Y por cierto, esta es la razón por la que a veces puedes escuchar en una frecuencia de control de tránsito aéreo que un indicativo se refiere a sí mismo como heavy. Eso es porque quieren notificar tanto a los controladores aéreos como al resto del tráfico a su alrededor que son heavy, y por lo tanto pueden generar bastante turbulencia de estela a su alrededor. Ahora, aunque la turbulencia de estela es mucho peor durante el despegue y el aterrizaje, las aeronaves también generan turbulencia de estela cuando estamos volando en ruta. Y sí tenemos algunas estrategias de mitigación que podemos emplear si, por ejemplo, estamos volando a 2000 pies por debajo de una aeronave que va en la misma ruta, justo delante de nosotros. Si creemos que existe el riesgo de que podamos encontrar la turbulencia de estela de esa aeronave, podemos emplear algo llamado SLOP, que es el procedimiento de desplazamiento lateral estratégico. Así que ese es un procedimiento en el que básicamente podemos ingresar en nuestra computadora de gestión de vuelo que queremos volar 1 o 2 millas náuticas a la derecha o a la izquierda de la ruta prevista y que al hacerlo evitaremos cualquier turbulencia de estela que pueda estar descendiendo. Ahora, este es un procedimiento que un piloto puede emplear sin informar al controlador aéreo, pero solo está permitido en ciertas aerovías y la Lima 984, en la que están volando estas dos aeronaves, no es una de ellas. Ahora, antes de entrar en la secuencia del accidente que te pondrá los pelos de punta en este video, solo quiero compartirte esta oferta especial que el patrocinador de este episodio tiene para ti. ¿Quieres ser la persona más inteligente en tu clase o en el trabajo? Bueno, en ese caso, tienes que conocer al patrocinador de hoy, que es Brilliant, una plataforma interactiva de aprendizaje STEM absolutamente fantástica. Brilliant tiene más de 60 cursos diferentes en su biblioteca, que van desde cosas como pensamiento científico, preálgebra, lógica y ciencias de la computación. Y ahora podrás ver las matemáticas desde una perspectiva completamente nueva usando el nuevo curso de matemáticas cotidianas que ofrece una perspectiva fantástica sobre principios matemáticos fundamentales, como fracciones, geometría básica y porcentajes. Ya seas estudiante, un padre como yo, un aficionado o incluso un maestro, hay algo en Brilliant para cada uno de nosotros. Y cuando te registres, te ayudarán a encontrar los mejores cursos para ti. Por eso me encanta Brilliant, porque tienen una forma muy práctica e interactiva de ver la educación, lo que crea un ambiente sin tanta presión donde realmente puedes disfrutar aprender. Así que comienza hoy tu propio camino personal y profesional hacia el éxito usando el enlace en la descripción de abajo, que es brilliant.org/mentorpilot. Es completamente gratis ir y echarle un vistazo, amigos, pero los primeros 200 de ustedes que usen ese enlace también obtendrán un increíble 20% de descuento en la suscripción premium, así que bajen, revísenlo. Ahora volvamos al video. Alrededor de las 8:35, el piloto al mando de la aeronave Bombardier miró hacia su pantalla de navegación y vio que había tráfico en sentido contrario 1000 pies por encima de ellos. En unos minutos, tanto él como el primer oficial reconocieron el Airbus A380 que venía en dirección opuesta. Es probable que no le hayan dado mucha importancia a esto. De hecho, es más que probable que pensaran que era bastante impresionante ver esta aeronave gigante y majestuosa acercándose a una distancia relativamente cercana. A las 8:38:7 el gigante Airbus A380 pasó casi exactamente por encima del Bombardier, solo un poco a la izquierda y con una separación vertical de exactamente 1000 pies. Al principio todo parecía normal, pero aproximadamente un minuto después de que el Airbus había pasado por encima, la turbulencia de estela los alcanzó. Esto inicialmente se sintió como una ligera sacudida en la aeronave, y luego comenzó a inclinarse ligeramente hacia la derecha antes de dar un rápido giro de alabeo hacia la izquierda. Y esto estaba asociado con la actitud, pasando de 1 grado de nariz arriba que mantenía para mantener las alas niveladas a 9 grados de nariz arriba y luego inmediatamente como parte del giro a menos 20 grados. Eso desconectó inmediatamente el piloto automático y la carga G de la aeronave pasó de 1 G, que es lo que todos sentimos ahora, a 1.6 G cuando la aeronave levantó el morro a 9 grados. Eso habría hecho que la tripulación y los pasajeros sintieran como si fueran empujados ligeramente hacia abajo en sus asientos. Y luego, cuando la actitud cambió de más 9 a menos 20 grados como parte del alabeo, habría generado una sensación en el estómago de menos 3.2 Gs. Eso habría hecho que cualquier cosa que no estuviera asegurada, incluyendo a la tripulación y a los pasajeros, fuera lanzada hacia el techo de la aeronave. Por suerte, ambos pilotos llevaban puestos sus cinturones de seguridad, así que estaban asegurados. El primer oficial incluso tenía puesto su arnés de hombros.
pero varios otros objetos en la cabina de mando, incluyendo el manual de referencia rápida, fueron lanzados hacia el techo, donde se rompió y esparció páginas de la lista de verificación para situaciones no normales por toda la cabina. Mientras la aeronave ahora giraba 3 veces alrededor de su eje longitudinal y se precipitaba hacia el mar. En la parte trasera de la cabina ahora había un caos total. La tripulación de cabina estaba en medio de la cabina, preparándose para el servicio de comidas cuando esto sucedió. Y tanto ella como los pasajeros fueron lanzados directamente hacia el techo de la aeronave y luego, cuando la aeronave comenzó a girar, fueron arrojados al piso y contra los asientos. Básicamente, la parte trasera de la cabina se convirtió en el interior de una enorme lavadora. En la cabina de mando, las cosas ahora empezaban a ponerse aún más serias, ya que el giro rápido provocó que ambos sistemas de referencia inercial dejaran de funcionar. Estos sistemas proporcionaban a las pantallas principales de vuelo de los pilotos la información de actitud, lo que significa que ahora los pilotos no tenían nada que les indicara qué estaba arriba o abajo, excepto los instrumentos de reserva y lo que podían ver por la ventana. Pero por supuesto, fuera de la ventana solo había cielo azul y mar azul, y saber cuál era muy difícil en esta situación. El capitán intentó usar los pocos cúmulos que podía ver junto con la información de sus instrumentos de reserva para tratar de nivelar el avión. Mientras esto sucedía, la velocidad subió a 330 nudos, lo cual está por encima de la velocidad máxima para la que está certificado el avión, que es de 318 nudos. Los pilotos ahora estaban haciendo todo lo posible para sacar el avión del alabeo y de la actitud inusual y volverlo a poner en la posición correcta nuevamente. Usaron bastante alerón opuesto, un poco de timón de dirección opuesto y algo de freno aerodinámico para lograrlo. Finalmente lograron nivelar el avión, pero una vez que lo hicieron, ya habían perdido 8.700 pies. Habían descendido hasta el nivel de vuelo 240 o 24.000 pies, y la velocidad finalmente empezaba a reducirse de nuevo. Pero esta prueba aún no había terminado, porque esta maniobra había causado una interrupción del flujo de aire hacia el motor izquierdo, el motor número 1. Así que cuando el capitán miró ahora sus instrumentos del motor, vio que había una gran diferencia. El en 1 estaba disminuyendo constantemente y el en 2 estaba un poco más alto. Pero la temperatura interturbina, que es la temperatura dentro del motor, estaba aumentando rápidamente, superando los 1000 grados, y estaba parpadeando en rojo. Debido a esto, los pilotos decidieron apagar inmediatamente el motor número 1 para tratar de preservarlo y asegurarse de que no se dañara. Lo hicieron y ahora estaban volando a 24.000 pies con solo un motor, pero al menos tenían la aeronave bajo control. Lo siguiente que tenían que hacer era intentar restablecer los sistemas de referencia inercial para poder navegar y recuperar sus pantallas principales de vuelo. Pero desafortunadamente recuerden que el manual de referencia rápida que contenía todas las listas de verificación no normales había sido lanzado al techo y básicamente destruido. Sí, eso significaba que toda la cabina ahora estaba llena de listas de verificación no normales y que tratar de encontrar esa lista de verificación específica para restablecer los sistemas de referencia inercial estaba resultando muy difícil. Así que los pilotos tuvieron que intentar hacer esa lista de verificación de memoria, lo cual lograron, y esta es solo otra razón para que ustedes estudien sus listas de verificación del manual de referencia rápida si son pilotos, porque nunca saben cuándo se encontrarán en una situación como esta. Así que lograron restablecer primero un sistema de referencia inercial y luego el segundo, lo que les ayudó a empezar a navegar. Y contactar al controlador aéreo para decirles dónde estaban, qué les había pasado y declarar un Mayday, una llamada de emergencia. Una vez hecho esto, lograron activar el piloto automático y el capitán se puso en contacto con la tripulación de cabina para ver qué estaba pasando en la parte trasera de la aeronave. La tripulación de cabina le informó que las cosas no se veían nada bien, había algunas lesiones graves entre los pasajeros, había mucho sangrado y necesitaban aterrizar lo antes posible. Los pilotos ahora discutieron la información que recibieron de la tripulación de cabina y comenzaron a hacer un plan sobre qué hacer. El problema era que todavía estaban sobre el mar, a muchas millas de tierra firme, pero revisaron todas las opciones que tenían y decidieron desviarse hacia Mascate. Informaron al controlador aéreo que eso era lo que querían, recibieron autorización para ascender hasta 25.000 pies, nivel de vuelo 250, y luego comenzaron a dirigirse directamente hacia el aeropuerto de Mascate, que estaba a aproximadamente 1 hora y 25 minutos de distancia. A las 11:05, la aeronave Bombardier aterrizó de manera segura en Mascate y rodó hacia la plataforma.
Allí fueron recibidos por ambulancias que llevaron a 4 de los 6 pasajeros directamente al hospital, donde se descubrió que varios de ellos habían sufrido cosas como costillas rotas, narices rotas, estaban ensangrentados y uno tenía una vértebra rota, además de otras lesiones menores. Los 2 pilotos y 2 de los pasajeros resultaron ilesos y la tripulación de cabina había recibido lesiones menores. La aeronave fue evaluada por representantes del fabricante de aviones, Bombardier, y decidieron que, debido a que había estado sometida a tantas sobrecargas estructurales durante este evento, no sería posible restaurar la aeronave a un estándar apto para volar nuevamente. Así que la aeronave básicamente fue declarada como pérdida total. El Airbus A380 y su tripulación no tenían idea de que este accidente había ocurrido, así que simplemente continuaron su vuelo hacia Sydney, donde aterrizaron sin contratiempos a las 19:48. La investigación sobre este accidente, hasta donde sé, sigue en curso porque tuve que basar este video en el informe provisional, aunque esto ocurrió en 2017. Sin embargo, el informe menciona que existe un llamado grupo de trabajo que se estableció en 2003 y que fue creado para analizar los peligros de la turbulencia de estela que podría ser generada por el Airbus A380 y otras aeronaves de tamaño similar. Ese grupo de trabajo estaba compuesto por miembros como la FAA, la GAA, Airbus y algunos otros participantes también. Y ellos hicieron algunas recomendaciones que surgieron de este accidente y de otros incidentes también, diciendo que recomendaban encarecidamente analizar la posibilidad de aumentar la separación entre aeronaves de categoría pesada y aeronaves más pequeñas siempre que existiera el riesgo de un encuentro con vórtices. Nosotros, los pilotos, también tenemos la oportunidad de preguntar al controlador aéreo si estaría bien que utilicemos procedimientos de desplazamiento lateral estratégico, procedimientos SLOP. Si vemos que se estaría desarrollando una situación similar a esta, incluso si la aerovía por la que estamos volando no está específicamente aprobada para ello. De todos modos, si encontraste este video fascinante y quieres ver más, entonces revisa este video o este otro. Si quieres apoyar el trabajo que hago aquí junto con mi maravilloso equipo, entonces considera unirte a mi increíble familia de Patreon o consigue algo de merch. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.